Mis amados hermanos, aquí estamos ya de nuevo y Javier nos acompaña con alabanza. Para arriba, Eso, con ánimo. subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Espero que ya tengan por ahí su cafecito, Y era una escalera la que Su botana veía, para continuar. y ángeles bajaban y ángeles subían. Para continuar en esa aventura de caminar en las profundidades del Evangelio de Marcos. Entonces vamos a animarnos con alabanza, con el canto. Para arriba, para arriba. Vamos. Ya el Padre Armando está por ahí listo también. Vamos entonces a comenzar. Padre, ¿ya está listo por ahí? Listo, tocayo. Eso. Ya por aquí también nosotros para seguir en esta grabación del Evangelio de Marcos. Muy bien. Tú me dices a qué horas comenzamos, tocayo. Estamos entonces ya al aire, tocayo. Perfecto. Muy bien. Bien. Vamos a continuar trabajando nuestro tema sobre el personaje, los discípulos en el Evangelio según Marcos. Habíamos dicho que en un relato la trama encadena una serie de acciones. Esas acciones las realizan unos personajes y las realizan en unos escenarios particulares de lugares y tiempos. Para nosotros es fundamental conocer los personajes que aparecen en el Evangelio, porque con el protagonista, el relato del Evangelio nos presenta todo aquello que quiere proponernos. El modo de hacer la voluntad de Dios es lo que hace el protagonista Jesús. Con el antagonista nos presenta todo lo que el Evangelio quiere que no hagamos. Lo que hacen los adversarios de Jesús, los dirigentes del Templo de Jerusalén, lo que ellos hacen es lo que nosotros no debemos hacer. Pero después de protagonista y antagonista están los personajes secundarios, y entre los primeros personajes secundarios están los discípulos. Entonces hemos visto quiénes son los integrantes de ese grupo de discípulos. Recordábamos a los 12, a los 3, a Pedro y a las mujeres, a Leví, a Judas. Después vimos qué rasgos tienen esos discípulos, cuáles son sus características, cómo construye su retrato el Evangelio según Marcos. Ahora vamos a ver la calificación o la evaluación que hace el evangelista o el relato evangélico de estos personajes. Tocayo, leemos la introducción. Desde su punto de vista, el narrador evalúa a los discípulos de Jesús a través del contraste con otros personajes y con la figura del discípulo ideal. Así orienta al lector para identificarse o distanciarse de ellos. Así es. Entonces, vamos a ver esa evaluación. Vamos a ver si les ponemos palomita o tache, pero con base en qué criterios van a recibir palomitas o tache. Pues en relación con lo que debería ser el discípulo ideal, el que hace todo lo que dice Jesús y el que se aparta de todo lo que hacen sus adversarios. Entonces, con base a las evaluaciones que hace el relato evangélico, a nosotros se nos invita a identificarnos con todo lo bueno de los discípulos y a distanciarnos de todo lo malo. Vamos a ver entonces por qué son un personaje de contraste, Tocayo. Personaje de contraste. El narrador contrasta a los discípulos con otros grupos. Los discípulos reproducen comportamientos de los líderes. Se asombran de que a un rico cumplidor de los mandamientos le sea difícil salvarse. Compiten por posiciones de honor, pero hay diferencias. Los líderes tienen honor, poder y riqueza y quieren mantener su estatus para dominar a los demás. Los discípulos no tienen estas cosas, pero quieren adquirirlas.
Los líderes defienden su honor en público, los discípulos compiten entre ellos en privado. Los líderes son adversarios. Los discípulos, a pesar de las dificultades, suelen ser leales a Jesús y llegan a fallarle, pero nunca se convierten en sus enemigos. Se contrastan también con la multitud, que primero simpatiza con Jesús, luego se deja manipular y hasta piden su muerte. Eso. Entonces, para entender mejor a los discípulos y percibir los rasgos de su identidad, hay que contrastarlos con otros personajes. ¿Quiénes serían esos personajes con los que hay que ponernos en contraste? Los líderes y la multitud. Entonces, curiosamente, con los líderes, los discípulos reproducen comportamientos de los líderes, pero también tienen sus diferencias frente a los líderes. Por ejemplo, ¿por qué se parecen a los líderes? Pues la razón muy sencilla. Los ricos, por ejemplo, no les gusta renunciar a sus bienes, por lo tanto, cuando a los discípulos se les pide renunciar, pues lógicamente se asombran de que el rico pues no haya querido renunciar. Y Jesús dice, qué difícil es salvarse a quien no renuncia. Los líderes quieren ser los primeros y tener honor, pues los discípulos también compiten por ser el primero. Entonces, se parecen a los líderes. Pero también hay diferencias frente a los líderes. Vamos a ver algunas cosas que hacen los líderes y que los discípulos no las hacen igual. Vamos a ver. Los líderes, por ejemplo, tienen honor, poder y riqueza. Los líderes defienden su honor en público. Los líderes son adversarios de Jesús. Entonces, vamos a ver cómo son los discípulos. Los discípulos, por su parte, vamos a ver que ellos no tienen honor, poder y riqueza, aunque quisieran tenerlas, pero no las tienen. Se diferencia de los líderes. Los líderes defienden su honor en público. Los discípulos lo hacen, pero en privado, allí compiten. ¿Quién quiere ser el mayor? Los líderes son adversarios de Jesús. Los discípulos tienen dificultades para seguir a Jesús, pero nunca llegan a convertirse en sus enemigos. Esto lo voy a remarcar, muy importante. A veces no comprenden a Jesús, a veces no están tan convencidos de lo que les dice, a veces rechazan algunas de sus enseñanzas, pero nunca se convierten en sus enemigos. Vamos a subrayar esto. Nunca se convierten en sus enemigos. Y eso, pues, es una diferencia grande de los líderes. Los líderes siempre son sus enemigos, rechazan a Jesús. Los discípulos rechazan algunas de sus enseñanzas, pero nunca son sus enemigos. Ahora, esa es la comparación con los líderes. ¿Cómo son los discípulos si los comparamos con la multitud? Se parecen en que ambos simpatizan con Jesús. Los discípulos y la multitud simpatiza con Jesús. Pero también la multitud, curiosamente, se deja manipular. Los discípulos no se dejan manipular y nunca piden la muerte. Contrastados con la multitud, son mucho mejores. Vamos a ver ahora cuál fue la relación que mantuvo Jesús con sus discípulos. Tocayo, letra B. Jesús y los discípulos. En 2 ocasiones Jesús muestra frustración ante la limitada respuesta de los discípulos. Después del segundo milagro del pan y ante su incompetencia para exorcizar al endemoniado epiléptico, en efecto, los discípulos fallan.
pero a pesar de ello, Jesús nunca los abandona. Cuando más fallan, Él se acerca más a ellos. Marcos revela la presencia que nunca falla de Jesús frente a los discípulos que alguna vez fallan. Entonces, es interesante. Jesús tiene una actitud muy favorable a los discípulos, pero Jesús es realista y a veces se siente un poco desalentado, un poco frustrado, porque es limitada su comprensión. Son incompetentes para, por ejemplo, exorcizar a un endemoniado. No logran aprender lo suficiente y Jesús como que se siente un poquitito, diríamos, desalentado, desanimado de esta lentitud en su comprensión. Queda un poco frustrado. Pero a pesar de eso, aunque fallen, Jesús nunca los abandona, nunca los deja. Es leal permanente a ellos. Entre más fallan, más se acerca. Entre más se resisten, más los instruye. Y entonces es muy alentador darnos cuenta de este rasgo que nos manifiesta el evangelista Marcos, y es que Jesús nunca falla Jesús, aunque los discípulos fallen alguna vez. En una de las cartas apostólicas leemos: si nosotros lo negamos, Él nunca nos negará, porque Dios no puede negarse a sí mismo. Y Jesús allí, en el trato con sus discípulos, según Marcos, refleja la actitud de Dios. Los discípulos fallan, pero Jesús nunca le fallará a sus discípulos. Esa es su relación con Él. Pero también los discípulos son un poquitito relacionados en todo el relato con el lector del Evangelio. Vamos a ver qué relación tienen con nosotros los lectores u oyentes del Evangelio. El lector y los discípulos. Los discípulos quieren ser leales a Jesús, pero son incapaces de serlo. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Están llenos de altibajos y ambigüedades. Son contradictorios en sus acciones, cualidades y actitudes. Presentan varios rasgos. Son un personaje redondo. Como el lector simpatiza con Jesús y con el reinado de Dios, juzga a los discípulos por sus errores, pero también se identifica con ellos y con la lucha tan humana por seguir a Jesús. Más que simpatía, producen empatía en el auditorio. Esto es para nosotros bien importante. Hay que entrar en empatía, no solamente que nos caigan bien, sino parecernos a los discípulos, entrar en empatía, comprenderlos para comprendernos a nosotros mismos. Ellos quieren ser leales, están en las mejores disposiciones, pero la carne es débil. Por eso, altibajos. A veces están en las mejores condiciones, a veces están en las peores contradicciones. Y por eso son un personaje muy variable, muy rico, con muchos ángulos, con muchos rasgos, un personaje verdaderamente redondo. El Evangelio destaca mucho sus errores, pero es para darnos cuenta de que en el seguir a Jesús aprendemos con aciertos y errores. Hay aciertos, pero hay errores. Y esa es la lucha de los seres humanos que queremos seguir a Jesús. Por lo tanto, nosotros que batallamos tanto para ser fieles a Jesús, pues en los discípulos no solamente encontramos a alguien que nos cae bien, eso pues es otra cosa, sino alguien que en el fondo se parece a nosotros y nosotros a ellos, con nuestras contradicciones, nuestros errores y nuestros altibajos, pero siempre con Jesús. Bueno, y con esto vamos a ver qué función tienen los discípulos en el relato. Letra D. Función. Los discípulos sirven al narrador para iluminar una parte de la figura del discípulo ideal en un mundo simbólico. Sus cualidades positivas, junto con las enseñanzas de Jesús sobre el discipulado y con los rasgos de otras personas ejemplares que no son discípulos, modelan algún aspecto del discipulado ideal que imagina Marcos. Y por contraste, sus rasgos negativos
ilustran lo que debe de ser el discípulo de Jesús. Los rasgos negativos ilustran lo que no debe ser. Y por eso la función, pues, de los discípulos es decirnos, todo aquello en lo que aciertan y se parecen a Jesús es lo que debe ser un discípulo, es un rasgo del discípulo ideal. Y todos los rasgos negativos nos dicen lo que no debe ser el discípulo de Jesús. Y esa es la función, precisamente, buscar que nosotros, viéndolos a ellos, descubramos qué cosa hay que hacer como ellos y qué cosa no hay que hacer como ellos. Vamos a leer el texto de 6.1. Marcos 6.1. Adelante, tocayo. Salió de ahí y fue a su pueblo acompañado de sus discípulos. Así es, gente que siempre está con Jesús. Jesús se desplaza a un lugar y allí van los discípulos, siempre con Jesús. A veces aciertan, a veces fallan, pero lo importante es que son los discípulos de Jesús, son sus discípulos. Y nunca nos vamos a convertir en enemigos de Jesús. Bien. Y ahora terminamos este aspecto sobre los discípulos, pero no todo el tema del discipulado. Vamos a ver ahora otros personajes que aparecen en el Evangelio según Marcos, que no son del grupo de los discípulos, pero se parecen a los discípulos, tienen rasgos de los discípulos. Adelante, tocayo. Algunos personajes secundarios desempeñan las funciones de los discípulos sin formar parte de su grupo. No son personaje colectivo porque individualmente no están relacionados unos con otros. Visto en conjunto, tienen rasgos del discípulo ideal y causan gran impacto en el lector. Eso. Entonces, estos personajes es bueno que los veamos su actuación, porque tienen muchos rasgos del discípulo ideal, de lo que es el verdadero discípulo, aunque no forman parte del grupo que sigue a Jesús y está con él. Ahora, hay que tener muy presente que no son un personaje colectivo, no son un grupo. Son individuos que van apareciendo a lo largo del relato, pero individuos separados, no forman un grupo, como lo forman los discípulos o lo forman los antagonistas, que eso sí, actúan como grupos, son cómplices. En este caso son personajes diferentes, pero que tienen rasgos del discípulo ideal. Y por eso diríamos que en su persona encarnan la figura de un verdadero discípulo. Letra A, tocayo. Personificaciones del discipulado. Marcos presenta a varios personajes secundarios, mujeres y hombres, que no pertenecen al grupo de los 12, pero son los únicos que responden con fe a Jesús. La mayor parte son gente excluida y sin poder. Los últimos, los pequeños. El auditorio reconoce en ellos los rasgos de un verdadero discípulo. Aunque no se les identifique como tales, ejemplifican la identidad y el estilo de vida del discipulado ideal. Eso. Entonces, subrayo aquí que ellos, al verlos nosotros, podemos reconocer los rasgos del verdadero discípulo. Si analizamos su comportamiento con Jesús, tienen rasgos del verdadero discípulo. Hay que identificarnos con ellos, tener las actitudes que ellos tienen. Y por eso, estos discípulos ilustran con sus comportamientos cuál es la identidad y el estilo de vida del discípulo ideal. Y son varios personajes, como decimos, aunque no son un grupo. Y su característica fundamental es que responden con fe. Ellos no les falta la fe como a veces les falta a los discípulos. Ellos tienen fe en Jesús, confían en Jesús. ¿Y quiénes son? Gente excluidos y sin poder. Son los pequeños, son los últimos. Estos que se acercan a Jesús a pedirle algún favor, a suplicarle algo, tienen rasgos del discípulo ideal.
cómo debemos ser nosotros. Vamos a ver quiénes califican. Un cuadrito nos presenta a toda esta multitud, un montón de gente que aparece en el Evangelio según Marcos y que ilustra la fe. ¿Quiénes son? La suegra de Pedro, la hemorroísa, la sironofenicia, la pobre viuda, la mujer que unge a Jesús, las mujeres de Galilea, las mujeres que van a la tumba, el leproso, Jairo, los niños, el ciego Bartimeo, Simón de Cirene, el centurión romano, José de Arimatea. Bien, fíjense ustedes que aquí en la primera columna encontramos una lista de mujeres. No solamente las mujeres de Galilea que acompañaban a Jesús, sino otras mujeres del pueblo, aunque también hay otros varones que no son del grupo de los discípulos, pero que tienen fe. Entonces, hay mujeres y varones. Recuerdan la suegra de Pedro. Jesús la cura y se puso a servirles. La hemorroísa tocó a Jesús. La sirofenicia, ahorita vamos a ver lo que hizo. La pobre viuda que dio sus 2 moneditas. La mujer que ungió a Jesús con perfume caro, llorando y secándole los pies. Las mujeres de Galilea, que ya las vimos, son discípulas. Y las mujeres que van a la tumba, que efectivamente son las mismas, básicamente, de las mujeres de Galilea. Y en los varones, el leproso, que le pide a Jesús, Jairo, que era funcionario de la sinagoga, y le pidió a Jesús que intercediera por su hija. Luego los niños también aparecen. El ciego Bartimeo, Jesús, hijo de David, Simón de Cirene. Acuérdense lo que hizo Simón el Cireneo, algo importante. Ojalá y fuéramos cireneos de Jesús. El centurión romano era un soldado, jefe de soldados del ejército invasor, y sin embargo, ese jefe del ejército invasor, al ser testigo de cómo murió Jesús, hace la declaración más importante de fe en el Evangelio según Marcos. La declaración más importante sale de boca del centurión. Luego José de Arimatea, que cumple con aquello de sepultar a los muertos. Vamos a ver, sobre todo, estos que se parecen al discípulo ideal, los suplicantes. Adelante, tocayo. Los suplicantes, el leproso, Jairo, el jefe de la sinagoga, la hemorroísa, la sironofenicia, el ciego Bartimeo, son personajes secundarios que confían en la misericordia y en el poder de Jesús y muestran una fe tan grande que transforma su vida. Estas son las actitudes que se esperan de los discípulos. Los suplicantes contrastan con los discípulos, con los líderes y con la multitud. Los suplicantes sí contrastan porque ellos sí tienen fe. Los discípulos a veces no tienen fe. Los líderes nunca tienen fe y son enemigos permanentes de Jesús. Y la multitud es voluble. Estos no. Estos tienen fe en Jesús, confían en Jesús y una fe muy grande. Aunque son personajes secundarios, representan lo que debe ser el ideal de un discípulo. Vamos ahora a otros personajes secundarios también. Letra C, tocayo. Otros personajes secundarios también personifican a los discípulos, la suegra de Pedro, los niños, que en su pequeñez y humildad están abiertos al reino de Dios, la viuda pobre que comparte todo lo que tenía para vivir, la mujer de Betania, que en un acto profético unge a Jesús, Simón de Cirene, que lo ayuda a cargar la cruz, las mujeres que lo acompañan desde Galilea hasta la crucifixión, acuden a la tumba y reciben el encargo de anunciar su resurrección. El centurión romano, que confiesa su filiación divina. José de Arimatea, que lo sepulta. Estos son personajes secundarios, también encarnan en su vida diaria las actitudes propias del discípulo. Entonces,
¿Qué habremos de hacer como discípulos? ¿Verdad? Ser como la suegra de Pedro, sirve a Jesús, abiertos como los niños, compartir como la viuda lo poco que se tiene, ungir a Jesús con ese gesto profético, cargarla, ayudarlo a cargar la cruz, acompañarlo siempre, ir a ofrecer los ritos propios que se hacen con los difuntos en una tumba, como las mujeres, y sí hay que anunciar la resurrección de Jesús, cosa que las mujeres no sabemos si lo hicieron, no dijeron nada a nadie, y luego ser como el centurión, reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, y hasta sepultar al muerto como José de Arimatea. Entonces, estos personajes con su vida encarnan lo que debe ser un discípulo, lo que efectivamente es parte del discípulo ideal. Entonces vamos a ver ahora ya una valoración general. Letra D, tocayo. Caracterización. Los rasgos más destacados de estos personajes secundarios son receptividad a Jesús, fe persistente que supera obstáculos, humildad, indiferencia por el estatus y el poder personal, disponibilidad para el servicio y para entregar su vida. Expresa su fe con acciones visibles. Se acercan a Jesús, se le arrodillan, le suplican pidiendo la curación, le sirven cuando lo necesita. Generalmente son personajes anónimos, quizás para el lector se identifique mejor con ellos, pero en los relatos de la pasión todos tienen nombre. Así es. Entonces es interesante, ¿verdad? Estas actitudes son las propias de un discípulo, receptivos a Jesús, fe en Jesús, humildes, no pelear los primeros puestos, servir, entregar la vida y acercarse a Jesús, arrodillarse, suplicarle, servir a los demás cuando alguien lo necesita. Ahora, un dato muy interesante, vean ustedes cómo un buen análisis del Evangelio de Marcos nos presenta que la mayoría de los personajes son anónimos, pero no son anónimos en el relato de la pasión. Cuando Jesús está muriendo, los personajes que aparecen efectivamente tienen nombre. Y vamos a ver quiénes tienen nombre precisamente de esta lista que tenemos aquí, que aparecen en los relatos de la pasión. Vamos a ver desde el último, que son los que aparecen último. José José de, de Ari- Arimatea, José de Arimatea, el sí, centurión romano, Simón de Cirene, hasta allí. Y luego, por parte de las mujeres, las mujeres que van a la tumba, eso, aquí, y las mujeres de las Galilea, mujeres de Galilea, aquí no ponemos su nombre, pero lo tienen. Entonces, en los relatos de la pasión, donde Jesús sufre más, donde efectivamente está en el límite, allí se recuerdan esas personas que fueron fieles y se les recuerda por nombre. Señal, pues, de que atender al crucificado es algo que entrará siempre en la memoria del Evangelio. Vamos a ver ahora, a repasar toda esta unidad sobre los discípulos, el personaje, los discípulos. Tocayo, tú lees y nosotros respondemos si es verdadero o falso. bien. Los discípulos más destacados de Jesús y que resumen a todos son los 12. Efectivamente, los más destacados, y un poquitito el resumen, cuando decimos los discípulos siempre pensamos en los 12. Dos, Según el Evangelio de Marcos, las mujeres siguen y sirven a Jesús con, con verdaderas son, discípulas. ¿Cómo? eh, ¿O son verdaderas discípulas? así es, son. Efectivamente, antes se pensaba que solo los varones son discípulos, no, las mujeres tienen todos los rasgos de las verdaderas discípulas de Jesús. Tres, El problema principal de los discípulos es su incomprensión de Jesús y del discipulado.
Efectivamente, siempre aparecen que no comprenden bien a Jesús ni lo que significa seguirlo. 4. Frustrado por la limitada respuesta de los discípulos, Jesús los abandona. ¿Jesús abandonó a sus discípulos alguna vez? Claro que no, esto es falso. Jamás los abandona. Ellos lo pueden negar y traicionar, pero Él no los abandona. Si nosotros somos infieles, Él permanece fiel como Dios. 5. Jesús promete reconciliación a los discípulos, pero son restaurados más allá del relato. Así es. Les promete encontrarse con ellos en Galilea. 6. Los discípulos sirven al narrador para construir una parte de la figura del discípulo ideal. Eso. El discípulo ideal, vamos a ponerlo aquí, discípulo ideal, tiene unas partes muy importantes. Una de ellas, a ver, vamos a ver para que se note un segundito. Es una parte del discípulo ideal, precisamente esa parte es construida por los discípulos. El discípulo ideal, que no existe, es el discípulo perfecto. Una parte de su comportamiento la tienen los discípulos. En todo lo que aciertan, en todo lo positivo, en todo lo bueno, reflejan lo que debe ser el discípulo ideal. Y en otras cosas no. Entonces, aquí vamos a poner verdadero. Muy bien. 7. Los únicos que responden con fe a Jesús son varios personajes secundarios del Evangelio de Marcos. Los personajes secundarios, curioso, son los que sí responden con fe completa. Los discípulos son muy incrédulos. Sobre todo los suplicantes confían en Jesús. 8. La mayoría de los personajes que creen en Jesús son anónimos para que el lector se identifique con ellos. Así es verdadero. La mayoría son anónimos, no tienen nombre. Y el que no tenga nombre es importante en un relato. Porque si todos tuvieran nombre, uno dice, bueno, pues él, esa persona, qué bueno, lo admiro, tengo simpatía por él y todo. Qué bueno que él creyó en Jesús. Pero cuando nosotros decimos y se nos presenta que no tienen nombre, por ejemplo, la sirofenicia, ¿cómo se llamaba? ¿Quién sabe? La pobre viuda, ¿quién sabe? Bueno, pues esa persona sin nombre puede ser uno de nosotros. Nos podemos identificar con ellos. Muy bien. Y hasta aquí entonces este tema de los discípulos de Jesús. Vamos ahora a introducirnos con otro personaje, pero solamente vamos a dar unos pequeños rasgos mínimos, que sería alguien que interviene como figura colectiva, pero que no ofrece, diríamos, unas características que nos estimulen mucho, porque es muy contradictorio, que son las multitudes. Vamos a ver cómo se comportan las multitudes en el Evangelio. Adelante, tocayo. Las multitudes no tienen un papel homogéneo en el relato de Marcos. Aparecen en toda la narración con intervenciones puntuales y luego desaparecen. Esto muestra su relativa importancia. Su función es servir de contraste con los discípulos y con los líderes religiosos en relación a los valores que surgen del relato. Muy bien. Entonces, no tienen un papel claro. Aparecen, desaparecen, a veces hacen algo bueno, a veces no muy bueno. Vamos a ver en este cuadrito un resumen de la trayectoria de las multitudes. Tocayo. Se muestran receptivas al ministerio de Jesús. Se aglomeran en torno a Jesús y lo agobian. Siguen recibiendo la enseñanza y misericordia de Jesús. Reciben de Jesús la invitación a seguirlo, pero solo se benefician de su ministerio. Admiran la doctrina de Jesús y lo protegen de los líderes.
se deja manipular y pide la muerte de Jesús. Eso. Es un personaje entonces bastante contradictorio, ¿verdad? Sobre todo lo interesante, son receptivos y hasta se aglomeran en torno a Jesús, ¿verdad? Que no lo dejan ni comer. Lo escuchan con interés, pero nada más se benefician de su ministerio y después se van, interesados. Le sacan lo que tienen que sacarse y después se desaparecen. Sin duda, la admiración y la simpatía que tienen con él a veces sirve como una protección para Jesús. Los líderes quieren apresar a Jesús, pero como la gente anda detrás de él, pues ya no lo pueden apresar. Pero luego los líderes se las arreglan y estos líderes logran manipular a la multitud. Y entonces ahí vemos nosotros las contradicciones. Entonces vamos a ver en este cuadrito un resumen de los comportamientos contrastantes de los personajes que tienen que ver con Jesús. Fíjense bien, ustedes en este momento, vamos a ver personaje los discípulos, personaje los líderes. Son personajes colectivos. Las multitudes también son personajes colectivos. Entonces vamos a ver que los discípulos siempre están favorables a Jesús, siempre a favor de Jesús. No lo comprenden y todo, pero favorables. Los líderes, en cambio, siempre hostiles, siempre adversarios, siempre en contra de Jesús. Y las multitudes a veces están a favor de Jesús y a veces en contra de Jesús. Son ambivalentes, tienen dos valores. Y yo creo que con esto es suficiente para darnos cuenta del comportamiento de las multitudes. Vamos ahora a pasar a otro tema ya de Marcos intérprete. Segunda parte de este manual que estamos compartiendo, Marcos como intérprete. Tocayo. El Evangelio de Marcos no surgió en medio de un vacío histórico o cultural. Tampoco apareció misteriosamente como caído del cielo. Cuando Marcos escribe su Evangelio, interpreta con grande sentido histórico y teológico las escrituras hebreas y la situación histórica de su comunidad. Esta tarea la realiza en interacción con las circunstancias sociohistóricas que le servían de contexto, y por eso también interpreta el dominio imperial de Roma y las tensiones con la sinagoga judía. Eso. Entonces, Marcos se escribe en una sociedad, en una cultura, y por eso tiene que ofrecernos su punto de vista, su visión de esa sociedad, de esa cultura, de esa religiosidad. Y entonces va a tener que interpretar. Eso significa interpretar. Nos da su punto de vista, su visión, su valoración. ¿Qué cosa interpreta? Las escrituras. ¿Qué más? La vida de su comunidad. Y entonces interpreta también el mundo en el que vive. ¿En qué mundo vive el evangelista Marcos? En el Imperio Romano. Pero no solo en el Imperio Romano, con cristianos que salieron del judaísmo y que tienen relación con sus antiguos hermanos, o algunos no salieron del judaísmo, quizá la mayoría, pero enfrente de ellos hay una sinagoga que los ve muy mal. Entonces Marcos nos ayuda a ubicarnos frente a esa sinagoga. Vamos a ver que ya conocemos un poco de la interpretación que hace Marcos de las escrituras hebreas. Ya sabemos que lee a los profetas, por ejemplo, para ayudarse a comprender a Jesús. Pero vamos a ver ahora un tema que es Marcos interpreta la situación histórica de su comunidad. La comunidad de Marcos es una comunidad muy particular. Él vive allí tiene un papel de liderazgo. La comunidad le encarga de poner por escrito este mensaje.
Este mensaje se escribe para la comunidad, o sea, surge de la comunidad y es para la comunidad, para conservar la memoria de Jesús. Entonces él tiene que interpretar de dónde viene y a quiénes se dirige. Vamos a ver, tocayo. La comunidad de Marcos se vio inmersa en procesos sociales de los grupos judíos y cristianos afectados por la guerra judía contra Roma. Marcos hace el esfuerzo de interpretar los desafíos históricos de su comunidad para contar la historia de Jesús de tal manera que fuera interpelante para esos grupos cristianos en sus nuevas circunstancias. Así es. Entonces, Marcos vive en esa sociedad que acaba de experimentar la guerra judía, que tuvo grandes repercusiones para los cristianos, incluso también para la gente que no era cristiana y que vivía en las cercanías de Palestina. Sin duda les afectó y eso desafía mucho la vida de la comunidad. Y Marcos tiene que contarles a ellos la vida de Jesús, recordar, hacer memoria de Jesús, para que Jesús lo siguiera iluminando, lo siguiera interpelando, lo siguiera comprometiendo. Vamos a ver ahora una visión un poco más amplia sobre el cristianismo de la época, o sea, después del año 30, cómo se desarrolló el cristianismo. Recordamos rápidamente algunas cosas porque la mayoría ya las vimos en el curso de marzo. Vamos a ver entonces, tocayo 13.1. En el proceso de formación del cristianismo se pueden distinguir varias etapas, cada una con una duración aproximada de 40 años, que es la medida promedio de las generaciones en la genealogía de la antigüedad. Eso. Entonces, esa línea de tiempo nos presenta 3 etapas de la comunidad cristiana que ya vimos. Del año 30 al 70, o sea, después de Jesús, es la etapa en que viven los apóstoles, periodo apostólico. Después, bajo los apóstoles, ya se murieron, pero estamos bajo su autoridad. Y ya después del año 110, pues ya las comunidades cristianas tienen su propio camino ya después de los apóstoles. Leemos un poquitito cada etapa sin detenernos mucho. Inciso A. La primera etapa o generación apostólica se extiende desde el ministerio de Jesús, año 30, hasta la guerra judía, año 70. Sociológicamente, los creyentes de Jesús tenían las características de un movimiento de regeneración dentro del judaísmo y el movimiento misionero de la diáspora, las de un culto. Entonces, es un movimiento. Seguidores de Jesús, creyentes en Jesús, tienen un movimiento para regenerar al judaísmo, según la propuesta de Jesús, o también para convocar a los que no son judíos, o sea, los paganos, a creer en Jesús y que tengan un nuevo estilo de vida con mayor humanidad, con mayor plenitud. Viene la segunda etapa. La segunda etapa o generación subapostólica va de la destrucción del templo, año 70, hasta el año 100. Es el tiempo en que se escriben la mayoría de los textos que integrarán después el Nuevo Testamento. Es una fase caracterizada por la dispersión de un movimiento muy plural. La tensión con el judaísmo fariseo es fuerte y también crece en los grupos cristianos la necesidad de autodefinirse frente a la sociedad grecorromana. Es definirse frente al mundo grecorromano. Bien, entonces la segunda generación, la época de más producción de textos del Nuevo Testamento. Los grupos cristianos ya han dejado prácticamente Palestina, parte porque se fueron en misión y parte porque los romanos los echaron después de la guerra. No se fueron porque quisieron, sino porque los corrieron. Y entonces, estas comunidades de la segunda generación tienen tensión con la religión de origen, o sea, con el judaísmo fariseo, pero tienen también tensiones con el mundo en el que viven, con el mundo grecorromano. Yo les diría un poquitito, esta segunda generación se parece a muchos de nuestros hermanos migrantes que están
fuera de sus países y que han llegado a un nuevo país a hacer la vida. Tienen relación con su origen, están vinculados a su origen, pero ya no viven en su país de origen. Luego tienen una grandísima relación en el país donde llegaron, pero no están todavía completamente insertos ni son plenamente aceptados en el país donde llegaron. Es una generación con muchos desafíos, pero también con muchas agallas, con mucha creatividad, para dejar la propia tierra y para hacer la vida en otra tierra, en otro idioma y en otra cultura. Se necesitan agallas, se necesita arrojo, se necesita creatividad. Y esa es precisamente la segunda generación, la generación subapostólica, bajo los apóstoles, que fue la que nos heredó el Nuevo Testamento. Siguiente etapa, letra C. La tercera etapa o generación post-apostólica se desarrolla a partir del año 100 después de Cristo. Como reacción a la etapa anterior, se da una confluencia entre diversas líneas cristianas. Se ve con claridad el proceso de institucionalización y se puede ya hablar de una iglesia cristiana con personalidad autónoma. Surgen los últimos escritos del Nuevo Testamento y los escritos de la generación posapostólica. El siguiente cuadro. Hasta ahí tocayo. Entonces, ya después del año 110, ya sería la tercera generación de cristianos. Ya los apóstoles son una memoria, ya casi nadie los conoció. Entonces, ya las comunidades tienen personalidad propia, ya son instituciones, ya son una iglesia cristiana autónoma, no son solamente unos herejes judíos o un movimiento nuevo religioso que llega por ahí, no, ya está bastante institucionalizado. Viene después un cuadrito que ya efectivamente lo habíamos visto con detalle en el curso de marzo y por eso no nos detenemos. Vamos ahora sí al punto 13.2, donde encontramos los desafíos históricos de la comunidad de Marcos. La comunidad de Marcos es una iglesia subapostólica de la segunda generación. Después del año 70 hay muchos desafíos. Ya los cristianos, algunos que son judíos, dejaron la religión judía o las prácticas judías y tienen una nueva forma de vivir su fe. Y aquellos que no son judíos están dejando sus prácticas de las religiones grecorromanas y tienen una nueva forma de vivir la fe. Entonces tienen unos desafíos muy interesantes que demandan toda su creatividad. Adelante, tocayo. La comunidad de Marcos pertenece a la historia de los grupos judíos y de los diversos cristianismos originarios que estaban arraigados en ambientes siriacos palestinos de la segunda mitad del siglo I. Del siglo I. Frente a ellos definió su posición. Lo hizo con una especie de autocrítica cristiana en el contexto de la crisis que provocó el fracaso de la insurrección judía contra Roma. Los judíos se rebelaron contra Roma y fueron despedazados. Y eso trajo una crisis muy grande. Esa insurrección contra Roma provocó una grande crisis. Entonces los cristianos tienen que evaluar esa situación. ¿En qué situación nos encontramos? Es como la situación ahorita de todos nosotros en todo el mundo. Esta pandemia del coronavirus ha traído una crisis total. Crisis de salud, crisis económica, crisis social, crisis de convivencia. Bueno, esperamos que pase la pandemia y después de que pase, pues tenemos que ver en qué situación quedamos, cómo nos encontramos. Y entonces revisarnos qué cosa hicimos bien, qué cosa hicimos mal, qué cosa podemos hacer mejor, qué cosa nunca debimos haber hecho y nunca debemos hacer.
Entonces, eso es lo que hace la segunda generación de cristianos, ¿verdad? Son estos cristianismos originarios. El Evangelio de Marcos está ubicado en ambientes siriaco-palestinos. Y aquí vamos un poquitito a ver nuestro mapa, el mapa que habíamos visto la vez pasada. A ver. Este mapa, a ver, no me deja ver muy bien. Bueno, sí, aquí vimos el monte Hermón, algo ven ustedes que está en Siria. Y luego vemos aquí Galilea. Ya, esta zona ya es Palestina. Vamos a ver otro mapa que nos ayude a colocarnos bien. Ahí está Siria, ven ustedes al norte. Y este mapa, aquí la parte central, esta parte central es Palestina. Entonces la comunidad de Marcos probablemente vivió en estos lugares, sur de Siria, esta zona de Palestina o quizá acá la Transjordania, en estos lugares. Aquí viven unos desafíos muy claros, porque ustedes ven, acá está Jerusalén, en Judea. Y Jerusalén fue conquistada y el templo destruido, incendiado, graves consecuencias. Y muchos judíos que vivían aquí van para afuera, los expulsan. Y todos los demás, como son judíos, ¿verdad?, también están bajo la sospecha de los romanos. En estos lugares, sobre todo el sur de Siria, pues los judíos son una minoría, pero todos quedaron afectados. Y los paganos, pues dicen, ¿cómo es posible que Roma tuvo que cobrarnos impuestos para financiar una guerra que a nosotros ni nos interesa? Todo por culpa de esos judíos. Entonces, hay un problema serio. La comunidad de Marcos vive en un ambiente donde hay que enfrentar esos desafíos que provocó la guerra del año 70, del año 66 al 70. Vamos a ver cuáles son los desafíos. 1. La polémica sobre el templo de Jerusalén. 2. La polémica sobre la tradición judía. 3. La polémica sobre los milagros de Jesús. 4. La polémica sobre los 12 y los parientes de Jesús. 5. La polémica de los cristianos radicales. Y 6. La amenaza de las persecuciones. Miren nada más, qué terrible, qué retos tenemos. Después de la pandemia tenemos unos enormes retos. Cómo seguirnos cuidando la salud, cómo mejorar la economía, cómo pues sanar las heridas de una convivencia tan prolongada dentro de la casa sin poder salir, etcétera, etcétera. Esos son los desafíos que se enfrentaron y que ahora tienen nuevas características. Hay que enfrentar las situaciones de crisis que se quedaron. Vamos a ver ahora algunas nada más, porque yo voy a tener que interrumpir. Inciso A. Polémica sobre el templo de Jerusalén. Frente a los sacerdotes y saduceos identificados con el templo de Jerusalén, la comunidad de Marcos presenta a un Jesús que expulsa del templo a quienes lo han convertido en cueva de bandidos. Luego profetiza que el templo será destruido y al morir Jesús se rompe su cortina. Nadie se puede rescatar de ese templo. Nada se puede rescatar de ese templo. Ha perdido su significado. Habrá un nuevo, no hecho a mano. Eso, nuevo templo no hecho por mano humana. La institución más sagrada del pueblo, que por cierto ya está destruida, dicen, está destruida. Jesús mismo había denunciado que había una cueva de bandidos y Jesús mismo anunció su destrucción. Miren, ya se cumplió. Y habrá un nuevo templo donde le demos gloria a Dios, pero no hecho de piedras, no hecho por manos humanas. Polémica por el templo. Vamos a ver ahora polémica por la herencia judía, las tradiciones judías. B. Polémica sobre la tradición judía. La comunidad de Marcos constata que los fariseos y escribas andan preocupados por observar las costumbres típicamente judías, como la pureza de la mesa, el ayuno, el descanso sabático,
Para la comunidad de Marcos, estas observancias han sido superadas. Jesús vence en las controversias a esos tradicionalistas, teniendo el beneplácito de la gente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la herencia judía? Pues la herencia judía, pues ya ahora estamos fuera de Palestina, ya es parte de la memoria. ¿Para qué conservar las tradiciones judías como quieren los tradicionalistas? Marcos toma distancia frente a esas costumbres judías. Toma distancia frente a la pureza, el ayuno y la observancia del sábado. Estamos en otro ambiente. Lo que fue de los judíos, pues fue de aquella época. No nos vamos a quedar casados con el pasado. Hay otra nueva realidad. Una polémica por la tradición judía. Otro desafío, letra C, tocayo. Polémica sobre los milagros de Jesús. La comunidad recuerda que Jesús hacía milagros y reconoce su importancia, pero busca corregir una interpretación que identificara a Jesús con un simple profeta sanador, al estilo de Elías, y ahí el mandato de guardar silencio sobre ellos. Como contrapunto, se insiste con frecuencia ¿En qué se insiste? en que Jesús enseñaba, aunque con pocos y enigmáticos los contenidos de su enseñanza que se registran. Sí importa que la gente quedaba impresionada y lo oía con agrado. Eso. Entonces, los milagros de Jesús siempre, o los milagros en general en todas las culturas han llamado mucho la atención. Las cosas que son, diríamos, manifestaciones de un poder extraordinario, de un poder poco visto, pues siempre llaman muchísimo la atención. Entonces, en las comunidades de Marcos, pues les gustaba escuchar los milagros y de hecho se narran muchos milagros porque son importantes, son los signos del reino de Dios. Pero hay que tener cuidado, Jesús no es simplemente un obrador de milagros, Jesús también enseña y por eso Marcos insiste, la enseñanza de Jesús, enseñanza de Jesús. Hay varios pasajes, no son muchos, pero son varios, donde se recogen esas enseñanzas. Y Marcos dice que la gente estaba asombrada de su doctrina. Otro desafío de la comunidad. Polémica sobre los 12 y los parientes de Jesús, que fueron líderes de la comunidad cristiana de Jerusalén. Para Marco, los 12 son incrédulos. De ellos sale el traidor. No son capaces de velar ni siquiera una hora. Todos huyen cuando apresan a Jesús. Pedro reniega y fue llamado Satanás. Los parientes de Jesús creen que él está loco. Las mujeres que lo seguían desde Galilea no dijeron nada a nadie. Entonces, los que quieren tener un liderazgo y agandallarse a la comunidad y ser los machines en la comunidad, el evangelista Marco le recuerda despacito. Los 12, estupendo, pero no son perfectos. Eran incrédulos, de ahí sale el traidor, de ahí negaron a Jesús, lo abandonaron. Luego, sin duda había parientes de Jesús conocidos, ¿verdad? Gente de su familia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a crear una dinastía? Nada de eso. Porque los parientes en un momento consideraron que Jesús estaba loco. Así es que no vengan a presumir de que fueron muy fieles. Lo consideraron que estaba loco. Las mujeres que andaban con Jesús, grandes discípulas, las recordamos, pero después de la resurrección se llenaron de miedo y no dijeron nada a nadie. Así es que nadie tiene el derecho, ni tiene, diríamos, privilegios particulares o títulos especiales para tener el liderazgo de por vida y convertirse en dictador en la comunidad. Otro desafío, tocayo. Polémica con los cristianos radicales, que se expresan con la fuente Q. Esto es el documento de los textos comunes a Mateo y Lucas, que no están en Marcos, en contra de Q. El Evangelio de Marcos no prohíbe que los misioneros lleven bastón y sandalias o que saluden por el camino. El grupo queda reducido a los 12 y no les da el poder de presentar a Jesús como en Q. No registra peligros ni intimidación de juicio
en la misión, como sí lo hace Q. A ver, aquí voy a explicar un poco esto de Q, porque no sé si quedó suficientemente explicado durante el curso que dimos en marzo. Entonces, vamos a ¿cómo se llama? Vamos a construir una página que le vamos a llamar Marcos y ya con esto. Muy bien. Entonces, en el mes de marzo recordábamos que los 3 evangelios sinópticos están relacionados entre sí. Vamos a pintarlos. Entonces, los 3 evangelios sinópticos son Marcos, Mateo y Lucas. Y entonces vimos que Marcos fue copiado por Mateo. Lucas también fue copiado por Mateo. O sea que Marcos es muy exitoso, está en Mateo y está en Lucas. Eso lo recordamos. Pero estudiando los evangelios de Mateo y Lucas, se descubren unas características muy particulares. Que hay algunos textos de Mateo que están en Lucas y que no están en Marcos. Vamos a ver, les recordé el más importante, el Padre Nuestro, por ejemplo, las bienaventuranzas, la parábola de la oveja perdida. Todo eso está en Mateo y está en Lucas, pero no está en Marcos. Y curioso, tal como se encuentran en Mateo y en Lucas, son textos que si los sacamos tienen el mismo vocabulario, el mismo orden, y por lo tanto se piensa que fueron copiados de un documento, y a ese documento le vamos a dar un nombre muy particular. Le vamos a llamar el documento Q. Aquí, documento Q. Ahí está. Y vamos a ponerle aquí la palabrita documento, porque se piensa que existió por escrito y que de ese documento Q copiaron precisamente copiaron Mateo y Lucas. ¿Está claro? Y luego otra cosa, el documento el Evangelio de Mateo tiene también una fuente de materiales propios que no están en los demás. Perdón, aquí lo voy a borrar porque se llama el documento M. Y Lucas también tiene un material que solo está en Lucas y no está en los otros y le vamos a llamar documento L. Entonces, como pueden ver, los evangelios de Mateo y Lucas tienen 2 fuentes. Una sería Marcos y la otra sería la fuente Q. Y luego, Mateo tiene una fuente propia, M, y Lucas tiene una fuente propia, L. Y así podemos más o menos relacionar los materiales de los evangelios sinópticos, porque Juan sigue otro camino propio. Bueno, el documento Q tiene unas características muy particulares. Vamos a escribir aquí documento Q. Este documento Q es de cristianos radicales. Y entonces, este cristianismo radical que recogió enseñanzas de Jesús y por eso se le llama documento de dichos. Ay, por cierto, creo que les expliqué que Q viene del alemán Quelle, que significa fuente. Fuente de Mateo y fuente de Lucas. Entonces, esa fuente la elaboraron cristianos radicales y su contenido son dichos de Jesús. Bueno, pues yo creo que con esto ya podemos entender precisamente lo que acabamos de ver. Que Marcos
tiene una polémica, o sea, una discusión fuerte. ¿Con quiénes? Con esos cristianos radicales de la fuente Q, esos cristianos que recogieron unas enseñanzas de Jesús y que esas enseñanzas las copiaron Mateo y Lucas, pero no, esas enseñanzas no están en Marcos. Entonces, como son cristianos muy radicales, entonces ellos dicen, si los misioneros salen a la misión, no tienen que llevar ni bastón ni sandalias. Cuando Marcos recuerda cómo han de ir los misioneros, él no prohíbe. Pueden llevar bastón y pueden llevar otro par de sandalias. También, en diferencia al documento Q, el Evangelio de Marcos nos dice que el grupo de los 12, el grupo, diríamos, íntimo de Jesús, es el grupo de los 12. Y no como Q, que sin duda exalta a los 12, pero les da un poder de representar a Jesús. Son discípulos, según Marcos, pero no representan a Jesús. Son sus discípulos, pero nada más. Son colaboradores de Jesús, pero no están en lugar de Jesús. Colaboran con él, pero no están en lugar de Jesús. Y luego, otra cosa que lo diferencia del grupo de estos radicales de Q es que los radicales de Q dicen, cuando vayan en misión, los van a intimidar, los van a llevar a los tribunales, los van a maltratar. Siempre le pone una nota muy trágica. Ir a la misión es muy peligroso. Pues bien, según Marcos, habrá que ir a la misión, pero Marcos no registra esos peligros de la misión. Entonces, tiene su polémica con estos cristianos radicales, un poco tradicionalistas, que compusieron el documento Q de Dichos de Jesús. Sin embargo, Marcos también habla de persecuciones y se refiere a ellos. Es otro desafío. Habrá persecuciones no tan dramáticas, no tan trágicas, no tan peligrosas como dicen los de Q, pero hay persecuciones. F. La amenaza de las persecuciones. Junto con las polémicas anteriores, los ataques del exterior son una amenaza actual o potencial para la comunidad. Se trata de persecuciones por causa de la palabra o del nombre de Jesús, que suelen traer numerosos sufrimientos. De ahí el secreto y la distinción dentro-fuera con su actitud frente a su pasión. Jesús enseña cómo afrontar estos hechos. Además, los relatos donde él calma la tormenta en el mar o camina sobre las aguas. Así es. Entonces, habrá sin duda persecuciones, gente de fuera que no vea bien a los cristianos. Y las persecuciones son por predicar, por la palabra, son por ser discípulos de Jesús, por el nombre de Jesús. Y ser perseguido, pues, trae sufrimiento. Yo creo que cualquiera que se haya comprometido a vivir como Jesús y anunciar el Evangelio de Jesús, siempre va a encontrar incomprensiones. Eso es claro. Ahora, Marcos, ¿qué cosa nos ofrece para afrontar ese clima de persecución? Pues lógicamente nos va a presentar que Jesús nos enseñó. No somos unos primerizos o las persecuciones nos llegan de repente de forma inesperada. No, si conocemos la vida de Jesús, sabemos que a Jesús lo persiguieron. Por lo tanto, si eso hacen con el leño que está verde, ¿qué no harán con el seco? Si a Jesús lo persiguieron, también a nosotros. Pero Jesús nos va a salvar en medio de la tempestad. Y de ahí ese relato tan bonito de que los discípulos en la barca, con una tempestad que los ahoga,
Jesús efectivamente los salva. Con Jesús arriba podemos entonces estar tranquilos. Muy bien. Bien, vamos a ver ahora algunos rasgos de la comunidad de Marcos. ¿Qué características tiene esta comunidad de Marcos? Adelante, tocayo. La comunidad de Marcos era una red de pequeños grupos conectados entre sí y que formaban parte de un movimiento más amplio. Tenían algunos rasgos comunes. Eso. Entonces, ya lo habíamos dicho desde el principio, ¿dónde se escribió Marcos? En pequeñas comunidades, pequeños grupitos pequeñitos, pero muy bien entrelazados, en una red de comunidades que comparten la misma fe y están en un ambiente, en una región que no distan mucho unos de otros. Vamos a ver ahora qué rasgos tiene esa comunidad. Rasgos Adelante. de, rasgos de la comunidad de Marcos. Primero, una comunidad doméstica. Segundo, una comunidad influyente de judíos y no judíos. Tercero, una comunidad con talante apostólico, apocalíptico. Cuarto, una comunidad marginal. Quinto, una comunidad de la segunda generación cristiana. Así es. Entonces, contábamos un poco el primer día ese chiste que salió precisamente a raíz del confinamiento o enclaustramiento de la pandemia, que va el diablo y le dice a Dios, ahora sí te cerré todas tus iglesias. Y Dios le dice, sí, está bien, que bueno, ya están cerradas, pero ahora tengo una iglesia en cada casa. Entonces, para decir, cada casa es una comunidad doméstica. Las comunidades de Marcos son comunidades en las casas. Una comunidad que incluye a judíos, pero sobre todo a no judíos. Una comunidad donde hay una mentalidad apocalíptica, esa particularidad del simbolismo apocalíptico, de la interpretación apocalíptica de la historia. Y luego, no es una comunidad de gente influyente o dominante, son marginales y, como ya dijimos, son de la segunda generación de cristianos. Y vamos a ver una por una estas características. Primero, que son iglesias domésticas. Adelante, tocayo. Una comunidad doméstica. El espacio físico de la casa y el ámbito social de la familia era un soporte de la comunidad de Marcos y una referencia de su misión. En la casa, Jesús cura, hace presente el reino en su forma de actuar, instruye en privado a sus discípulos, a las casas envía a sus discípulos y con ellos forma una nueva familia contrapuesta a su familia de sangre y a la casa romana. De hecho, rediseña los códigos de las relaciones familiares entre esposo con los niños, los siervos y los bienes. Así es. Entonces, en la familia y en la casa, Jesús cura, Jesús predica, instruye a los discípulos, envía a los discípulos que vayan de casa en casa, que vayan por las casas predicando, ¿verdad? Luego, ya nos va a decir cómo hay que vivir en las casas. No es lo mismo que la familia de sangre, sino contrapuesta a la familia de sangre. En las casas se tiene que vivir una relación más de fraternidad que una relación más de dominación. Y entonces voy a aprovechar para ilustrar cómo eran las familias de aquella época. A ver, un segundito. Entonces, las familias de aquella época eran lo que nosotros llamamos como familias patriarcales. Familias patriarcales. Patriarcales. Entonces, patriarcales quiere decir que hay un patriarca, que es normalmente un varón. Y este varón
tiene por lo menos 3 títulos. ¿Cuáles son esos 3 títulos? Primero, es padre. No, perdón, es esposo. ¿Esposo de quién? De la mujer. ¿Qué más? Es padre. ¿De quién? De los hijos. Y es patrón. ¿De quiénes? De los esclavos, de los siervos. Pero puede tener toda esa autoridad y ese dominio de ser esposo, padre y patrón, porque él tiene el dinero, que es el cuarto elemento y muy fundamental. Él es el propietario de todos los bienes, por lo tanto, es propietario de su mujer, es propietario de sus hijos, es propietario de los esclavos, porque él es el propietario de los negocios y de las tierras. Por eso es el gran patriarca, es el varón gran patriarca, ante el cual la esposa, los hijos y los esclavos se rinden. Muy bien. Ese era el régimen de la casa grecorromana o de la familia grecorromana. ¿Qué cosa nos va a proponer el evangelista Marcos? Va a terminar esas relaciones de dominación, va a poner el esposo y a la mujer en la misma dignidad. Vamos a ponerlo aquí así. Más o menos en la misma dignidad. Va prácticamente a abolir la figura del padre. ¿Por qué? Porque padre solo es Dios. Lo vimos en un texto que leímos. Si ustedes abandonan a padre, madre, hijos e hijas, heredarán madre, hijos, hermanos y hermanas, no padre. ¿Por qué? Porque delante de Dios, que es el único padre, todos somos hijos. Y luego se va a abolir la figura del patrón, porque todos vamos a ser siervos, todos servidores unos de otros. A ver si logro escribirlo bien. Todos siervos, todos esclavos. Nadie tiene que servir a todos. Todos servimos a todos. Y donde todos somos servidores no hay lugar para patrones. Entonces, aquí viene una grande diferencia de la vida doméstica. Sin duda, se va a dar en la familia, pero ya no es la familia grecorromana. Se cambian los códigos de la familia grecorromana. Estos códigos, que son los códigos patriarcales, esos se cambian. Y hay una nueva forma de vivir entre los esposos, entre el padre con los niños y con los servidores y frente a los bienes. Los bienes hay que compartirlos. Los bienes son bienes y son buenos. No hay que despreciarlos, no hay que tirarlos, no hay que renunciarlos. Hay que compartirlos. Entonces, es una nueva manera de vivir. Una comunidad doméstica que vive otra forma de vivir muy distinta a la de las familias grecorromanas. Bien, vamos a la siguiente característica de la comunidad de Marcos. B. Una comunidad incluyente de judíos y no judíos. Era lo que se reunían, era lo que se reunía en las casas. Por eso Marcos explica costumbres judías. Y para legitimar esta práctica, presenta a Jesús visitando tierras paganas y relativizando las normas de pureza, sobre todo las relacionadas con la comida. Jesús declara puro todos los alimentos antes de misionar entre los gentiles. Allí expresa que el pan de los hijos puede compartirse con otros. La incomprensión de estos gestos por los discípulos muestra que no todos en la comunidad compartían la posición de Marcos. Eso. No todos comparten. Entonces, imagínense, en el mundo judío había una clara diferencia. Existe un pueblo de Dios y ese pueblo es el pueblo de Israel. Somos el pueblo elegido. A nosotros Dios nos sacó de Egipto. En el Sinaí
nos dio una ley, hizo una alianza con nosotros y somos su propiedad personal entre todos los pueblos de la tierra. A nosotros nos llamó a vivir en la santidad y por eso tenemos que ser puros, tenemos que observar el sábado, tenemos que observar la ley, tenemos que hacer ayunos. ¡Qué barbaridad! Imagínense ustedes cuando en una casa se reúnen unos cristianos que vienen del judaísmo y otros que vienen del mundo grecorromano, no judío. ¡Qué tremendo choque! Eso pasa en algunos países, no voy a decir el nombre, donde a veces en el vecindario, donde hay pura gente blanquita, 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 que tiene apellidos sajones, de repente al mismo vecindario llega alguien que es morenito y que tiene apellidos en español. Una pequeña reunión o en un open house, no sé si haya open house, llegan a la casa y se encuentran con alguien que es de color moreno, Dios nos libre. Así como entran, encuentran un pretexto para salir. Es difícil aceptar a gente de otra cultura, de otras costumbres, de otra religión. Pues eso les pasaba a las comunidades de Marcos. Había unos poquitos judíos y había un buen grupo de gente no judía, y entonces encontrarse en comunidad y vivir todos como creyentes en Jesús y aceptarse como hermanos es difícil. Entonces, por eso Marcos, ¿qué cosa hace? Si recuerda algunas costumbres judías con las que Jesús tuvo que ver, las explica para que la entiendan los que son paganos. Si los judíos comienzan a ver mal a los paganos, dicen, no, Jesús mismo visitó tierras paganas. Jesús mismo anduvo en la región de Tiro y de Sidón, o sea, fuera de Palestina, en lo que hoy es el Líbano, en Fenicia. Jesús mismo anduvo en la Decápolis. Y acuérdense que Jesús fue a la casa de un centurión romano. Entonces, así pues, no se preocupen. Jesús incluyó a los paganos. Pero siempre hay que vérselas. ¿Y qué hacemos con las normas de pureza? Declara puros todos los alimentos. Relativiza la pureza. La pureza tiene que ser del corazón y no tanto de fuera. Porque es el corazón el que tenemos que tenerlo puro. Y los alimentos pues llegan de fuera, eso no hacen impuro al hombre. Y vamos a leer un poco este capítulo 7, una parte del capítulo 7 de San Marcos, que ilustra muy bien ese asunto. A ver, perdón, esta no es la Biblia que quería leer. Esta. Marcos 7. Aquí está. Adelante, tocayo. ¿7 qué, tocayo? 7:1 en adelante. Los fariseos y algunos maestros de la ley proceden de Jerusalén, se acercan a Jesús y observan que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse. Así es. Entonces, cuando dice comen con manos impuras, los judíos lo entienden, pero los paganos no lo entienden. Entonces se lo tiene que explicar. Tienen que lavarse para que se hagan puras. Impuras son las manos sin lavarse. Por cierto, en época de pandemia, podemos llevar manos impuras de coronavirus. Hay que lavarnos con agua y jabón, que haga mucha espuma, para que entonces podamos nosotros actuar con serenidad de no contaminarnos ni contaminar a otros. Entonces, en esa época eran las manos impuras. Y explica en el versículo 3 qué otras prácticas de pureza tenían. 3. Conviene saber que los fariseos y los judíos en general no comen sin antes lavarse, sin haberse lavado las manos meticulosamente, observando así la tradición de sus antepasados. 4. Y al regresar de la plaza, si no se lavan, no comen, y observan por tradición otras muchas costumbres, como la purificación de vasos, jarros y bandejas. Hasta allí. Entonces, vean ustedes que en esa comunidad hay gente que entiende
y hay gente a la que hay que explicarle las costumbres judías y hay que relativizar las costumbres judías. Y luego, más adelante, nos dice de qué purezas hay que preocuparnos. Versículo 19 en adelante. Puesto que no entra en su corazón, sino en el vientre, y va a parar a la letrina, así Jesús declara puros todos los alimentos. Y añadió, Y añadió, lo que sale del hombre no es lo que mancha al hombre, porque es del corazón de los hombres donde salen los malos pensamientos, fornicación, robos, homicidios, adulterios, codicias, perversidad, fraude, libertinaje, envidia, injuria, soberbia y necedad. así es. Entonces, como ven ustedes, ante el asunto de la pureza, Jesús dice, esas costumbres judías pues, son buenas. Vamos a mantener la idea de pureza, sí, pero la pureza del corazón. Purificarnos de adulterios, codicias, fraudes y libertinajes. ¿Se dan cuenta? Mantiene el término de lo que hay que estar puros, puros en el corazón. Las cosas que vienen de fuera, pues vienen de fuera. Esas no manchan al hombre. Los alimentos que entran desde fuera no manchan al hombre. Y con esto dice el evangelista, vean ustedes otra vez, al final del versículo 19, tocayo, la última frase del 19 que dice, Así Jesús declara puros todos los alimentos. eso, cuando nos llegan aquellos que dicen que leen mucho la Biblia, pero andan diciendo, de esto no debemos comer porque está prohibido en la Biblia. Lee, por favor, Génesis capítulo 9, y ahí el versículo tal. Ya ven cómo no deben comer sangre. Entonces hay que recordarles lo que dice el Evangelio según Marcos. Para nosotros los cristianos, los alimentos que van de fuera no manchan al hombre, no son impuros. Jesús declaró puros todos los alimentos. Esa es la convicción de la comunidad de Marcos, donde había muchos cristianos que eran de origen greco-romano. Pero para los que eran de origen judío, mantiene la noción de pureza, pero la pureza ya no con las costumbres judías, sino la pureza en el corazón. Entonces, este es un avance muy particular para construir una comunidad incluyente de judíos y no judíos. Vamos a poner aquí incluyente de judíos y no judíos. Caben todos en la comunidad. Respetándonos, cabemos todos. Y finalmente, la comunidad de Marcos es una comunidad que tiene una simpatía por lo apocalíptico. Adelante. Una comunidad con talante apocalíptico se refleja en varios rasgos. La tónica de urgencia, el adverbio inmediatamente se repite 40 veces. El uso del presente histórico crea velocidad. La presencia de la figura apocalíptica del Hijo del Hombre, esta expresión es la preferida de Jesús para designarse a sí mismo. El uso repetido del verbo dei, necesario, indica que se tiene que cumplir en cierto proceso. La venida de Elías, la pasión de Jesús, las guerras, la predicción del Evangelio en todo el mundo, antes que el anticipado final se manifieste y así se pueda entrar en un orden nuevo. Entonces, es una comunidad apocalíptica muy interesada en el final. Por eso, como el final está próximo, todo es urgente, inmediatamente, rápido, y lueguito fue Jesús para allá, una cierta urgencia. Luego, el Hijo del Hombre es una figura del tiempo final, y Jesús se presenta a sí mismo como el Hijo del Hombre. Entonces, esta figura es de corte apocalíptico. Y luego, cuando está por llegar el final, algunas cosas son necesarias. Es necesario que llegue Elías, que el Mesías padezca, que haya guerras, que el Evangelio sea predicado.
Entonces, el Evangelio según Marcos tiene mucho interés en ese final. Vamos a ver lo que dice Marcos 13, versículo 7. Tocayo. Cuando oigan hablar de guerras y de rumores de guerra, no se alarme. Eso tiene que suceder, pero no es todavía el final. Eso. Dense cuenta cómo Jesús está hablando del final. Y el final, pues, está precedido, o sea, antes del final habrá guerras que tienen que suceder, pero no se alarmen. Eso tiene que suceder. Es necesario que eso suceda. Entonces, la comunidad de Marcos, precisamente porque vive en un momento crítico, recuérdense, está en curso o acaba de pasar hace muy poquito la guerra judía contra Roma. Marcos escribe en ese contexto. Es en un contexto donde cada quien piensa que se le va la vida. A ver, vamos a poner un ejemplo. En este momento que estamos enfrentando la pandemia con el coronavirus, ¿qué significa? Que hay riesgos, que hay peligros, que hay gente que se está muriendo, que hay gente que se está enfermando. Ya, en este momento que estamos grabando la sesión, ya van algunos miles de personas que se murieron, ya personas que se han muerto. Y hay muchísimos, ya hay prácticamente más de 1 millón de personas que se han contagiado en todo el mundo. Entonces, esto crea preocupación. Alguien puede decir, no, pues a mí sí ya me tocó el final. Estamos frente al tiempo final, incluso dicen algunos, ¿verdad? Nosotros decimos, no, despacito, con calma. Pero no falta quien cultiva este clima, este ambiente, esta sensibilidad. Es decir, estamos en los tiempos finales. Y para decirles quiénes lo cultivan, ustedes saben, los testigos de Jehová, apenas se suscitó la pandemia, comenzaron a decir, ya estamos en la trompeta final. Entonces, el Evangelio según Marcos se escribió en tiempo de la guerra romana y las guerras son muy serias. Nosotros, gracias a Dios, ahorita ustedes que viven allá en Houston y un servidor acá, pues no tenemos la experiencia que tienen, por ejemplo, en Siria. Las gentes que viven en Siria, pues lógicamente no saben si mañana amanecen. Una bomba equivocada les cae en una zona poblada y esa se acabó. Entonces, la comunidad de Marcos tiene un perfil apocalíptico precisamente porque están en el contexto de la guerra judía. Vamos a ver que esta comunidad no es de gente importante o de gente influyente. Letra D. Una comunidad marginal que no comparte los valores de los grupos dominantes de su sociedad. La de Marcos no es una comunidad marginada, porque no huye físicamente ni se encierra en sí misma. Vive en la frontera, ni se entrega ni se evade. Presenta valores alternativos y no renuncia a influir y cambiar la sociedad. Toma sus precauciones para evitar un choque frontal, como distinguir entre los de adentro, entre los de dentro y los de fuera. Entonces, vamos a poner ahora lo que significa vivir en los márgenes. Entonces, vamos a ver, vivir en los márgenes. Vamos a pintar una comunidad. A ver, pintamos con esto. Esta es una comunidad. Y esta comunidad tiene su centro. Vamos a ver dónde se ubica la comunidad de Marcos. La comunidad de Marcos la vamos a colocar aquí, en los márgenes, no en el centro. En el centro viven los poderosos. La comunidad de Marcos está en los márgenes. Yo diría más o menos así en estas zonas marginales. La comunidad de Marcos no está, por ejemplo, fuera de la sociedad. Allá se fueron, por ejemplo, los esenios, los de Qumran.
Vamos a poner aquí Qumran. Esos se salieron de la sociedad. Vieron que la sociedad estaba totalmente podrida. No, la comunidad de Marcos participa en la sociedad porque de alguna forma está dentro de la sociedad, pero no está en el centro de la sociedad. No está en este centro. Aquí no. Esa no es la comunidad de Marcos. Marcos está acá, en las orillas, en los márgenes, de tal manera que no comparte las ideas de la gente dominante, pero tampoco se va al desierto para vivir en la soledad. Y entonces, con su vida marginal, no marginada, marginal, trata de influir en la sociedad, trata de cambiar en la sociedad, trata de poner una vida alternativa a esa sociedad. Es una comunidad que vive en la frontera. Y ahora, vivir en la frontera siempre es un poco delicado. Puede haber algún choque. Entonces, hay que ser muy precavidos para no chocar con los de dentro, con los poderosos, nos hacen pedazos. Y hay que ser muy precavidos para que no nos echen totalmente al desierto. Vamos a estar un poco adentro y un poco afuera, proponiendo lo que dice aquí, valores alternativos, una forma diferente de vivir. Y finalmente, lo último a lo que ya hemos dicho, letra E. Una comunidad de la segunda generación cristiana. Marcos registra claras referencias a la guerra judía, incluida la profanación del templo y sobre todo a un cambio de situación. Se deslinda de la generación Precedente. ¿Sí? precedente. Los discípulos itinerantes y la parentela de Jesús tienen una imagen deteriorada. Habrá entonces que encarnar en la vida diaria las actitudes propias del discípulo. Además, la distancia temporal con respecto a Jesús estimula el deseo de conocer y observar sus acciones, sus palabras para definir la propia identidad. Necesitamos conocer y conservar, conocer y conservar las acciones y las palabras de Jesús. A ver, no pinté adecuadamente. Vamos a poner esto. Conocer y conservar sus acciones y sus palabras. Después del año 70 ya se murieron los apóstoles. Ya nadie nos puede contar diciendo de viva voz, yo vi a Jesús. Ya todo es, el apóstol Pedro predicó así, el apóstol Bartolomé predicó así. Entonces hay que conservar esa memoria. Entonces, vamos a guiar nuestro camino por Jesús. Recordamos que los discípulos los testigos oculares ya fallecieron. Los parientes de Jesús estaban un poco desacreditados porque querían agandallarse a los demás. Y entonces hay que ser discípulos, pero como nos lo propone Jesús. En la segunda generación, recordar a Jesús y vivir como Él, sabiendo que ya no están los apóstoles entre nosotros y por eso es necesario escribir. Y así pasamos al repaso. Tocayo. La comunidad de Marcos fue afectada por la guerra de los judíos contra Roma. Claro que fue afectada, verdadero. 2. La mayoría de los libros del Nuevo Testamento se escribieron durante la segunda generación cristiana. Verdadero. 3. Los cristianos palestinos eran vistos como parte del judaísmo en los años 30 al año 70 después de Cristo. Así es. Los cristianos palestinos, pues lógicamente eran los cristianos que vivieron inmediatamente después de Jesús. Para Marcos, la observancia del sábado y de la pureza ha sido ya superada. Claro que ha sido superada. Ya es parte de las costumbres pasadas.
5. Marcos busca corregir una imagen. Marcos busca corregir una imagen que ve a Jesús como un simple profeta sanador. Así es. Jesús curaba, pero es mucho más que un simple sanador. Verdadero. En Marcos no hay peligros ni intimidación de juicio en la misión como en Qum. Eso, recordamos que Q veía las cosas bien trágicas, mucho peligro si vamos misioneros. Marcos no hay eso, verdadero. La comunidad de Marcos incluía a Jesús, incluía a judíos y no judíos. Su soporte físico era la casa. Eso, la comunidad vivía en casa y allí se reunían judíos y no judíos, verdadero. La comunidad de Marcos se encerró en sí misma, era marginada y evadía la sociedad. ¿A poco? ¿Se encerró completamente? No. Era marginada, vivía a los márgenes, pero no se marginó en el desierto. ¿Evadía la sociedad, o sea, se fue de la sociedad? No, esto es falso. Muy bien. Bueno, pues con esto concluimos este tema tan interesante de que cómo Marcos interpreta la vida de una comunidad que pertenece a la segunda generación cristiana, una comunidad formada por unos poquitos judíos y una mayoría de gente que no son judíos y vienen del mundo grecorromano. Todos creen en Jesús y se esfuerzan por aprender a convivir. Bien, descansamos, un poco de café, estirar los pies, tomar aire y después continuaremos. Muy bien, gracias Padre. Vamos a un pequeño receso y nos encontramos aquí en un momento. Bendiciones.